Descubriendo los secretos de Tutankamón. Un viaje al corazón del antiguo Egipto. La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922 por Howard Carter, se convirtió en el hallazgo arqueológico más significativo del siglo XX. Oculta en el Valle de los Reyes, esta tumba intacta prometía desvelar los misterios de una civilización antigua, atrayendo la atención mundial hacia el antiguo Egipto. Tutankamón, el faraón niño, ascendió al trono de Egipto con tan solo 9 años. Su reinado, aunque breve, se situó en uno de los períodos más fascinantes de la historia egipcia. La prematura muerte del joven faraón a los 19 años dejó muchas preguntas sin respuesta, aumentando el misterio que lo rodea. La leyenda de la maldición de la tumba de Tutankamón comenzó a circular poco después de su descubrimiento. Se decía que aquellos que perturbaran el eterno descanso del faraón estarían condenados. Aunque carecía de evidencia científica, esta leyenda alimentó la fascinación pública y el misticismo alrededor del hallazgo. El primer paso dentro de la tumba reveló una entrada sellada que prometía mantener los secretos y tesoros ocultos durante más de 3000 años. Este sello intacto aumentaba la expectativa de lo que yacía más allá, marcando el inicio de una extraordinaria aventura arqueológica. Al revelar la cámara funeraria, los exploradores tuvieron un primer vistazo a los tesoros de Tutankamón. Las riquezas encontradas eran de una magnitud sin precedentes, ofreciendo una ventana única hacia la vida, la muerte y las creencias del antiguo Egipto. Este hallazgo no solo enriqueció el conocimiento del mundo antiguo, sino que capturó la imaginación de generaciones futuras. La tumba de Tutankamón albergaba un tesoro inimaginable que incluía joyas de un valor incalculable. Entre ellas destacaban collares de oro finamente trabajados, brazaletes incrustados con piedras preciosas y anillos que demostraban la habilidad excepcional de los artesanos del antiguo Egipto. Estas joyas no solo servían como adornos, sino también como símbolos de poder y protección para el viaje al más allá. Los sarcófagos de Tutankamón son una obra maestra del arte funerario egipcio, con inscripciones y simbolismos que narran la creencia en la vida después de la muerte. El sarcófago exterior, hecho de madera dorada, resguardaba otros 2 más, culminando en el sarcófago de piedra que contenía la momia real, cada uno más impresionante que el anterior en su detalle y simbolismo. Dentro de la tumba también se encontraron artefactos cotidianos que ofrecen una ventana a la vida del antiguo Egipto. Desde sillas y camas meticulosamente talladas hasta juegos y objetos personales, estos artefactos demuestran que la vida del faraón no estaba exenta de las comodidades y placeres de su tiempo. Los carros de guerra y las armas halladas junto a Tutankamón resaltan el poderío y la importancia militar del joven faraón. Estos carros, ligeros pero robustos, junto con cetros y arcos, no solo servían para la guerra, sino también como símbolos de poder y protección divina, indispensables para asegurar la victoria y la prosperidad del reino en la vida y el más allá. El trono de oro de Tutankamón se erige como un deslumbrante símbolo de su autoridad y poder. Este majestuoso asiento, adornado con piedras preciosas y detallados grabados, no solo servía como mueble de estado, sino también como un objeto de profunda significación política y espiritual, reflejando la soberanía del joven faraón sobre Egipto. Las vasijas canopas, halladas en la tumba, desempeñaban un papel crucial en las creencias egipcias sobre la vida después de la muerte. Estos recipientes albergaban los órganos internos del faraón, cuidadosamente momificados, asegurando su preservación para el viaje al más allá. Cada vasija era protegida por los hijos de Horus, demostrando la interconexión entre el ritual funerario y la mitología. Los jeroglíficos que adornan las paredes de la tumba y diversos objetos dentro de ella sirven como ventanas al pasado, ofreciendo insights sobre la vida, logros y creencias religiosas de Tutankamón. Estos antiguos símbolos, más que adornos, son narrativas clave para desentrañar los misterios del antiguo Egipto y su cultura.
La técnica de momificación observada en el cuerpo de Tutankamón revela el avanzado conocimiento y la importancia que el antiguo Egipto otorgaba a la vida después de la muerte. Este proceso no solo preservaba el cuerpo, sino que también simbolizaba la transformación del difunto, preparándolo para su eterno viaje al más allá. Los amuletos mágicos encontrados junto a Tutankamón tenían como propósito ofrecer protección al faraón en su travesía al otro mundo. Cada amuleto, cuidadosamente seleccionado y colocado, llevaba consigo un poder específico, desde asegurar la regeneración hasta proveer fortaleza, resaltando la profunda espiritualidad y las creencias en lo sobrenatural del antiguo Egipto. En la tumba de Tutankamón, cada objeto enterrado junto al faraón estaba impregnado de significado religioso, destinado a asistir al joven en su travesía al más allá. Las creencias profundamente arraigadas de los antiguos egipcios sobre la vida después de la muerte se reflejaban en las meticulosas preparaciones funerarias, donde cada amuleto y artefacto servía como protección o guía para el alma del difunto. Los rituales funerarios realizados eran de suma importancia, considerados esenciales para asegurar el tránsito pacífico de Tutankamón al otro mundo. Estos rituales, detallados en los textos y jeroglíficos que adornan la tumba, demuestran la complejidad de las prácticas religiosas egipcias y su creencia en la inmortalidad del alma. La cámara del tesoro, al ser descubierta, se reveló como una cápsula del tiempo intacta, ofreciendo un vistazo sin precedentes a la opulencia de la vida faraónica y sus preparativos para la eternidad. Entre oro y preciosidades, esta cámara contenía los elementos necesarios para que Tutankamón pudiera mantener su estatus y comodidad en el más allá. A diferencia de muchas otras tumbas reales saqueadas a lo largo de los milenios, la tumba de Tutankamón fue hallada casi intacta. Este milagroso estado de conservación permitió a los modernos exploradores como Howard Carter ser testigos de la magnificencia y el misterio del antiguo Egipto, tal como se pretendía que fueran eternos. Howard Carter, cuyo nombre quedó inextricablemente unido al de Tutankamón, jugó un papel crucial en el descubrimiento de la tumba en 1922. Su meticulosa documentación y respeto por los procedimientos arqueológicos abrieron una ventana al pasado, permitiendo que el mundo compartiera el asombro ante el joven faraón y su tesoro escondido durante milenios. La tecnología moderna ha revolucionado nuestra capacidad para entender los misterios del antiguo Egipto, gracias a innovaciones como la tomografía computarizada y la datación por radiocarbono. Los expertos han podido desentrañar secretos que permanecieron ocultos durante milenios en la tumba de Tutankamón, brindando una nueva luz sobre su vida y muerte. La conservación de los tesoros de Tutankamón se ha convertido en una prioridad para asegurar que futuras generaciones puedan maravillarse con ellos. Métodos avanzados de preservación y restauración han sido empleados para mantener la integridad de estas reliquias, enfrentando el desafío de protegerlas del deterioro a causa del tiempo y el turismo. Las réplicas y exposiciones itinerantes de los tesoros de Tutankamón han permitido que personas de todo el mundo experimenten la grandeza del antiguo Egipto sin necesidad de viajar a su lugar de origen. Estas exposiciones no solo comparten la riqueza cultural de Egipto, sino que también generan conciencia sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio mundial. El impacto de los hallazgos en la tumba de Tutankamón ha sido monumental en el entendimiento del antiguo Egipto. Cada objeto encontrado ha aportado valiosa información sobre la vida, la religión y las prácticas sociales de la época, permitiendo a historiadores y arqueólogos reconstruir aspectos previamente desconocidos de esta civilización. La importancia de la tumba de Tutankamón para el turismo en Egipto es indiscutible. Este descubrimiento ha atraído a millones de visitantes deseosos de conectar con la historia del joven faraón. La fascinación por explorar el lugar de descanso final de Tutankamón ha sido un motor económico vital, impulsando el interés por el rico patrimonio cultural de Egipto. La repatriación de los tesoros de Tutankamón ha generado intensos debates a nivel mundial.
Algunos argumentan que estos artefactos deben volver a su tierra natal, Egipto, como símbolos de su rica herencia cultural. Sin embargo, otros sostienen que se encuentran más seguros y accesibles al público en museos internacionales. El legado de Tutankamón trasciende el tiempo, impregnando la cultura popular con su misteriosa figura. Desde películas hasta literatura, la imagen del joven faraón ha capturado la imaginación de generaciones, convirtiéndolo en un ícono universal del antiguo Egipto y manteniendo viva la fascinación por su breve pero intrigante reinado. Las innovaciones en la arqueología, impulsadas por el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, han revolucionado nuestra comprensión del antiguo Egipto. Técnicas modernas como el escaneo 3D y la datación por radiocarbono han permitido a los investigadores desvelar secretos que permanecían ocultos desde hace milenios, abriendo nuevas puertas al conocimiento. La conexión entre Tutankamón y los faraones que le precedieron es un tema de gran interés para los historiadores. Estudiar su linaje y el contexto político de su época ayuda a comprender mejor las dinámicas del poder en el antiguo Egipto, así como las influencias que moldearon su breve reinado. El diseño y arquitectura de la tumba de Tutankamón destacan por su singularidad. A diferencia de otras tumbas reales en el Valle de los Reyes, la de Tutankamón revela características únicas en su construcción y decoración, reflejando la importancia de perpetuar la memoria del faraón niño para la eternidad. En la preparación de la tumba de Tutankamón, sirvientes y artesanos desempeñaron roles cruciales, dedicando sus habilidades para asegurar que el faraón niño tuviera todo lo necesario en su viaje al más allá. Este esfuerzo colectivo refleja la importancia de la vida después de la muerte en la cultura egipcia. La exploración de cámaras secretas dentro de la tumba ha sido objeto de mitos y especulaciones. Aunque la idea de cámaras ocultas ha cautivado la imaginación del público, las investigaciones científicas continúan desmitificando estos relatos, buscando evidencias concretas detrás de las leyendas. Los artefactos encontrados en la tumba de Tutankamón también representan una diversidad de flora y fauna, ofreciendo una perspectiva de la rica biodiversidad del antiguo Egipto. Estas representaciones no solo son testimonios artísticos, sino también registros biológicos de la época. La exposición de los tesoros de Tutankamón se ha convertido en un fenómeno global, atrayendo millones de visitantes interesados en maravillarse con la riqueza y el detalle de los objetos encontrados. Esta fascinación mundial subraya la relevancia continua de Tutankamón en la cultura y la historia humanas. Los enigmas que rodean la muerte de Tutankamón siguen capturando la imaginación del mundo. Muchas teorías han surgido, desde enfermedades hasta asesinato, pero ninguna concluyente. Este misterio añade un aura de fascinación a su historia, manteniendo vivo el interés por desentrañar los secretos del joven faraón. La tumba de Tutankamón no solo es un tesoro arqueológico, sino también un libro abierto para el estudio del ADN antiguo. Estos análisis han ofrecido perspectivas sobre su linaje, salud y las prácticas de matrimonio dentro de la realeza egipcia, proporcionando una conexión más profunda con nuestro pasado. La arqueología egipcia, marcada por el colonialismo, ha sido tema de intensos debates. La excavación y el estudio de la tumba de Tutankamón no escapan a esta realidad, planteando preguntas sobre la propiedad y el tratamiento de los artefactos culturales, así como el reconocimiento de los derechos de Egipto sobre su patrimonio. La eterna fascinación por Tutankamón y su tumba sigue siendo un testimonio del poder de la historia y el misterio para cautivar la imaginación humana. A pesar de los siglos transcurridos, la historia del joven faraón y los descubrimientos en su tumba continúan inspirando a generaciones, manteniendo viva la magia del antiguo Egipto.